¿Alguna vez te han juzgado por tu ropa? ¿Por el coche que conduces? ¿Por la casa en la que vives? A mí sí. Durante años me consideraron insignificante, alguien que no merecía respeto. Me llamo Elena, tengo 68 años y durante mucho tiempo me dejé tratar como invisible. Vestía ropa sencilla, vivía en una casa modesta, trabajaba en silencio. ¿Y sabes qué? Elegí vivir así, pero nadie sabía por qué. Hoy les contaré sobre el día en que mi nuera, Isabela, tiró mi regalo al suelo delante de toda la familia y se rió en mi cara. No sabía que esta humilde mujer, que siempre agachaba la cabeza, atesoraba un pasado poderoso, sacrificios que cambiaron vidas y un límite que jamás debió cruzarse. Esta es una historia sobre cómo una persona puede subestimar por completo a otra, cómo las apariencias engañan y cómo, a veces, provocar a la persona equivocada puede cambiarlo todo para siempre. No es una historia de venganza, es una historia de verdad, de dignidad recuperada y de lecciones que deben aprenderse a la fuerza. Porque, verás, podría haber revelado quién era en cualquier momento, pero elegí esperar, elegí observar. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad, no fue por venganza, fue porque alguien cruzó una línea que no debía cruzar. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora comencemos con la historia. Me llamo Elena y durante 23 años fui la suegra invisible, la que llegaba a las reuniones familiares con una olla de comida casera, con ropa sencilla comprada en tiendas de barrio y conduciendo un coche que había visto días mejores. Era la mujer a la que todos saludaban con un gesto cortés pero distante, la suegra a la que nadie quería conocer. Vivo, o mejor dicho, vivía, en un barrio obrero de la ciudad, una casa pequeña pero limpia, nada lujoso, nada que llamara la atención. Todas las mañanas me despertaba a las 5, me preparaba mi café solo y caminaba por las calles vacías, viendo cómo la ciudad despertaba. Había sido mi rutina durante décadas. Mi hijo, Rafael, siempre ha sido la luz de mi vida. Lo crié sola desde que tenía 3 años, después de que mi esposo falleciera en un accidente laboral. Fueron años difíciles, trabajando en 2, a veces en 3, trabajos para asegurarle una educación, comida y un futuro mejor que el mío. Y lo logré. Rafael se graduó de ingeniero, consiguió un excelente trabajo y construyó la vida que solo soñé para él. Luego conoció a Isabela. Isabela era todo lo que yo no era, joven, guapa, segura de sí misma. Provenía de una familia de clase media alta. Había estudiado en buenos colegios y hablaba con la naturalidad de quien nunca se preocupa por tener suficiente dinero para el alquiler a fin de mes. Y cuando Rafael me la presentó, lo vi en sus ojos. Esa rápida evaluación de pies a cabeza, la sonrisa cortés que no le llegó a los ojos, la conclusión silenciosa. ¿Eso es todo? Pero sonreí. Le estreché la mano. Le dije que me alegraba conocerla, porque era cierto. Si mi hijo la quisiera, la respetaría y haría todo lo posible por tener una buena relación. He aprendido a lo largo de mi vida que la dignidad no depende de dónde vives ni de cómo te vistes. Depende de cómo tratas a los demás. Se casaron 2 años después. Fue una ceremonia preciosa, en un elegante salón que costó más de lo que yo ganaba en un año entero. Llevé mi mejor vestido, uno sencillo azul marino que compré especialmente para la ocasión. Isabela llevaba un vestido de novia que parecía sacado de una revista, y me alegré por ellos, de verdad. Pero después de la boda, las cosas cambiaron. Las visitas que Isabela solía hacerme al principio, pocas y claramente obligadas, cesaron por completo. Cuando iba a visitarlos a su nuevo y moderno apartamento, con vistas a la ciudad, me recibía con esa fría cordialidad. Me ofrecía café, pero siempre parecía tener algo más importante que hacer. Conversaciones breves, sonrisas forzadas. Rafael no se daba cuenta, o fingía no darse cuenta. Me llamaba todas las semanas, venía a visitarme cuando podía, pero siempre solo. Isabela está ocupada con el trabajo, está cansada, tiene compromisos, siempre una excusa diferente. Y yo la aceptaba, porque no quería ser la clase de suegra que crea problemas, que se queja, que mete a su hijo en medio de los conflictos. En las reuniones familiares, yo era la observadora,
Isabela dirigía las conversaciones, decidía los restaurantes, organizaba los eventos. Y yo era la suegra a la que nadie consultaba, la opinión que nadie pedía, la presencia tolerada, pero no deseada. Una vez traje un pastel que hice con una receta antigua de mi madre, un pastel de naranja con glaseado de chocolate, que a Rafael le encantaba desde niño. Lo puse en un molde sencillo y lo envolví con cuidado. Cuando llegué a su casa para el almuerzo del domingo, se lo di a Isabela. Lo cogió, lo miró y dijo: «¡Qué monada! Pero ya pedí el postre en la pastelería francesa. ¿Puedes dejarlo ahí, en la cocina?» Y puso mi pastel en la esquina del mostrador, sin siquiera abrirlo para mirar. Más tarde, cuando nadie miraba, la vi tirar el pastel a la basura, entero, sin siquiera probarlo. Me tragué la ira, me tragué la humillación, porque aprendí, tras décadas de penurias, que algunas batallas no valen la pena, que la dignidad a veces implica saber cuándo callar. Pero eso fue solo el comienzo. En los meses siguientes, las pequeñas faltas de respeto se acumularon. Isabela me interrumpía durante las conversaciones, me interrumpía cuando intentaba decirle algo, hacía comentarios sutiles sobre mi ropa, mi casa, mi coche. Debe ser tan tranquilo vivir sin las preocupaciones de una vida ajetreada, ¿verdad, Elena? Con esa sonrisa que era más veneno que miel, y me quedé callada. Seguí siendo la suegra humilde y respetuosa que no causaba problemas, porque tenía mis razones que nadie en esa familia conocía, secretos que guardé durante décadas, por decisión propia, pero todos tenemos un límite, y el mío estaba a punto de alcanzarse. El 35º cumpleaños de Rafael iba a ser especial, según Isabela. Lo planeó todo hasta el último detalle. Una cena elegante en su casa, con toda la familia, amigos, cercanos y los compañeros de trabajo de mi hijo. Era viernes por la noche y la ciudad estaba iluminada, visible desde aquel apartamento en el 15º piso. Llegué puntualmente a las 7, como habíamos acordado. Llevaba 2 cosas: una botella de vino sencillo pero bueno que había comprado en una bodega local que conocía desde hacía años, y un regalo que había preparado con meses de antelación. Cuando toqué el timbre, me abrió la propia Isabela. Estaba despampanante, debo admitirlo. Un vestido rojo ajustado, tacones altos, un peinado impecable y un maquillaje impecable. Al verme, su sonrisa se tensó un poco más. Llevaba una blusa de seda beige, también sencilla, pero era mi prenda favorita, y pantalones negros, zapatos planos, nada comparado con su elegancia. «Elena, llegas temprano», dijo, aunque solo faltaban 5 minutos para la hora acordada. «Pasa, pasa». El apartamento había cambiado por completo. Iluminación tenue, arreglos florales caros, una mesa que parecía sacada de una revista de decoración. Ya había algunos invitados, todos vestidos como si fueran a una gala corporativa. Al instante me sentí fuera de lugar. Rafael salió de la cocina y se le iluminó la cara al verme. «Mamá», me abrazó fuerte como siempre. Ese abrazo valió más que toda la incomodidad del mundo. «Qué bueno que estés aquí. Ven a conocer a mis nuevos compañeros». Pasé la siguiente media hora presentándome a gente que apenas disimulaba su desinterés al saber que yo era solo la madre de Rafael. Conversaciones breves, sonrisas educadas, y pronto se volvían hacia alguien más interesante. Ya estaba acostumbrada. Cuando llegaron todos los invitados, unas 30 personas en total, Isabela golpeó una copa de cristal con una cuchara, pidiendo atención. Todos. Empecemos a repartir regalos antes de la cena. Rafael, cariño, ven aquí». Había una mesa auxiliar repleta de cajas envueltas en papel caro y cintas elaboradas. Regalos, grandes y pequeños, todos con aspecto de haber costado una fortuna. Isabela empezó a entregarle los regalos a Rafael, uno por uno, anunciando quién los había dado, y Rafael los abrió con entusiasmo. Un reloj suizo de los suegros de Isabela, una caja de puros cubanos de un colega, entradas para un concierto internacional de otro amigo. Cada regalo fue recibido con exclamaciones de admiración por parte de los invitados. Entonces me tocó el turno. Tomé mi regalo, envuelto en papel, sencillo y atado con cordel rústico, y me acerqué a Rafael. Sentí todas las miradas sobre mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Feliz cumpleaños, hijo mío»,
dijo suavemente, entregándole el paquete. Rafael sonrió, con esa sinceridad que solo él tenía conmigo. Gracias, mamá. Empezó a abrir, pero antes de que pudiera terminar de desatar la cuerda, Isabela se acercó. Le arrebató el paquete de las manos a Rafael con un rápido movimiento. Déjame ver eso, dijo con tono despreocupado, pero había algo en sus ojos, algo que debería haber reconocido como peligro. Abrió el resto del paquete. Dentro había un portarretratos de madera artesanal con una foto antigua. Rafael y yo cuando tenía 5 años, en el único parque de atracciones al que logré llevarlo ese año difícil. Sonreíamos, Rafael con un algodón de azúcar más grande que su cabeza, y junto al portarretratos había colocado algo más, una vieja llave de bronce, atada con una cinta. Isabela lo miró, luego me miró, y se rió. No fue una risita discreta, fue una carcajada que interrumpió toda conversación. Todas las miradas se posaron en nosotros. ¿Es en serio? Levantó el marco. ¿Una foto vieja en un marco de feria de artesanía? ¿Y una llave vieja? Volvió a reír. Elena, sé que tienes limitaciones económicas, pero esto es realmente vergonzoso. Sentí que me calentaba la cara. Rafael estaba pálido. Isabela, pero no se detuvo. Estaba embriagada por la fuerza del chinchillén. Momento, por el público. O sea, miren, todos aquí trajeron regalos de verdad, regalos que cuestan algo, que tienen valor. ¿Y ustedes traen esto? Giró el marco de fotos de un lado a otro, como si estuviera mostrando algo absurdo. Una foto vieja y una llave de desguace. El silencio en la sala era absoluto. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros observaban con esa curiosidad morbosa de quien presencia un accidente a punto de ocurrir. ¿Y sabes qué es peor? Continuó. Isabela tenía la mirada fija en mí, y había algo en ella que iba más allá del desprecio. Era pura crueldad. ¿Es que de verdad crees que esto significa algo? Que una foto vieja y un trozo de metal oxidado son verdaderos regalos. Y entonces lo hizo. Tiró mi regalo al suelo. El marco de madera golpeó el suelo de mármol y se hizo añicos. El cristal se quebró. La vieja llave rodó, tintineando en el silencio. «Uy», dijo Isabela, sin remordimiento alguno. «Qué lástima, qué pérdida tan grande». Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No era ira, no era resentimiento, era algo más profundo. Era el límite que finalmente se alcanzaba después de 23 años de humillación silenciosa. Miré a Rafael. Estaba en shock, mirando el regalo destrozado en el suelo. Miré a los invitados. Algunos parecían realmente impactados por el comportamiento de Isabela. Otros simplemente tenían curiosidad por ver qué pasaría después. Y entonces miré a Isabela. Me miró con una sonrisa triunfante, esperando que bajara la cabeza, recogiera mi regalo roto y me fuera en silencio, como la insignificante suegra que ella creía que era. Pero esta vez no me iba a quedar callada. Me agaché lentamente y recogí la llave del suelo. El metal estaba frío en mis manos y por un instante me quedé mirando ese viejo objeto, pensando en todo lo que representaba, todo lo que Isabela no sabía, todo lo que estaba a punto de descubrir. Isabela, mi voz salió tranquila, controlada. No se notaba la furia que sentía por dentro. ¿Sabes qué llave es esta? Se cruzó de brazos sin dejar de sonreír. Chatarra, supongo. ¿Por qué no te vas, Elena? Ya has causado bastante vergüenza por una noche. Esta llave, continué ignorando su comentario, abre la puerta a un lugar muy específico. Un lugar que no he visitado en 5 años, desde que decidí jubilarme. Pero creo que es hora de volver. Rafael se acercó y me tomó la mano. Mamá, no necesitas explicar nada. Isabela, te pasaste de la raya. Discúlpate ya. ¿Disculpas? Isabela volvió a reír, pero esta vez había un deje de incertidumbre en su voz. Algo en mi tono, en mi postura, era diferente. ¿Por qué debería disculparme por decir la verdad? Agarré mi bolso y metí la llave en el bolsillo del abrigo. Luego levanté el marco roto y saqué con cuidado la foto de dentro. La madera estaba agrietada, pero la foto seguía intacta. La guardé con cuidado. ¿Por qué? Dije, mirándola finalmente directamente a los ojos. Acabas de humillar públicamente a la mujer que construyó el hospital donde trabajas. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. ¿Qué? La voz de Isabela salió como un susurro. Hospital San Lucas.
donde eres la jefa de enfermería del departamento de cardiología. Ese edificio moderno, de 6 plantas, con equipos de última generación y salarios superiores a la media del mercado. Hice una pausa. Yo lo construí, o mejor dicho, yo lo financié. Cada ladrillo, cada equipo, cada salario, incluido el tuyo, proviene de la fundación que gestioné durante 32 años. Vi cómo palidecía. Algunas personas en la sala empezaron a susurrar entre sí. «Es ridículo», balbuceó Isabela, pero le temblaba la voz. «Vives en un barrio obrero, conduces un coche viejo, vistes ropa de segunda mano, por decisión propia». Mi voz sonó firme. «Por decisión propia, porque después de que mi esposo falleciera y me dejara con un hijo pequeño y una constructora al borde de la quiebra, tuve que tomar decisiones. Elegí trabajar 18 horas al día. Elegí no gastar en lujos. Elegí invertir cada centavo que ganara en expandir el negocio, en crear empleos, en construir cosas que importaran». Rafael se quedó completamente quieto, con los ojos abiertos. «Mamá, nunca me dijiste...» «Porque no era necesario, hijo». Lo miré con ternura. «Eras un niño cuando logré salvar la empresa de tu padre. Eras un adolescente cuando empezó a ser realmente rentable. Y cuando creciste, ya había decidido vivir una vida sencilla. Vender la empresa, crear la fundación y alejarme de los focos. No quería que me vieras como una mujer rica. Quería que me vieras como tu madre. Eso es todo. Pero el hospital...» La voz de Isabela ahora era casi inaudible. «Fue el proyecto más grande de mi fundación. Me llevó 10 años construirlo. Invertí 40 millones en equipo, infraestructura y capacitación. Y cuando estuvo terminado, hace 5 años, entregué la administración a personas competentes y me hice a un lado, porque mi trabajo estaba hecho». Hice una pausa. «¿La llave que tanto despreciabas? Es la llave simbólica que me dieron en la inauguración. Es una de mis posesiones más preciadas, no porque valga dinero, sino porque representa años de trabajo, sacrificio y una misión cumplida». Isabela estaba blanca como una sábana. Le temblaban las manos. Yo no sabía... Claro que no lo sabía, porque nunca te importó saberlo. Nunca me preguntaste por mi vida, por mi pasado, por quién soy realmente. Agarré mi abrigo. Me juzgaste por lo que veías en la superficie, por mi ropa sencilla, mi coche viejo, mi casa modesta, y asumiste que eso significaba que no valía nada. Rafael se acercó con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto?». Le acaricié la cara. «Porque, hijo mío, quería que me quisieras por quien soy, no por lo que tengo, y siempre me has querido con la máxima precisión. Nunca te importó saber de dinero, fundaciones ni hospitales. Solo necesitabas saber que tu madre te amaba más que a nada en este mundo, y siempre lo supiste». Entonces me volví hacia Isabela. Estaba temblando, con lágrimas en los ojos, pero no sentía lástima por ella. Todavía no. «Me humillaste durante años, Isabela, con tus comentarios sutiles, tus juicios silenciosos, tus pequeñas crueldades, y lo acepté todo porque no quería causarle problemas a mi hijo, porque creía que tal vez, con el tiempo, aprenderías a respetarme. Pero hoy cruzaste una línea que no se puede deshacer. Por favor», susurró. «No sabía». Y ese es precisamente el punto. No necesitaba saber quién era ni qué había hecho para tratarme con respeto básico. El respeto no debería ser algo que se gane con estatus o dinero. Debería ser algo que se le da a todo ser humano, simplemente porque todos merecen dignidad. Miré a mi alrededor. Todos estaban en absoluto silencio, procesando la revelación. «Me voy ya. Feliz cumpleaños, Rafael. Siento que te hayan arruinado la fiesta». Caminé hacia la puerta. «Mamá, espera». Rafael vino tras de mí, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, otra voz habló. Una voz que no esperaba oír. «Tiene razón, Rafael». La voz provenía de un rincón de la sala, donde estaba sentado un hombre de unos 65 años. Se levantó lentamente y lo reconocí al instante. Era Mauricio, el padre de Isabela, a quien solo había visto un par de veces en reuniones familiares. «Déjala ir. Tiene todo el derecho a estar furiosa». Isabela se volvió hacia su padre con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿no vas a hacer nada? ¿No vas a defenderme?». Mauricio caminó hacia el centro de la habitación y por primera vez le presté atención. Había algo en sus ojos, una vieja tristeza, un peso. «¿Defenderte de qué, Isabela? ¿De la verdad?
de las consecuencias de tus actos, pero ella me hace parecer una persona horrible. ¿No haces esto sola? Su voz era suave pero firme. Me miró. Señora Elena, ¿podría quedarse unos minutos más? Creo que hay algunas cosas que decir esta noche. Algo en su tono me hizo detenerme. Rafael también pareció darse cuenta de que había algo más en juego. Por favor, mamá, solo un poco más. Suspiré y volví a la habitación. Mauricio me indicó una silla y me senté. Rafael se sentó a mi lado, tomándome la mano. Isabela, comenzó Mauricio, ¿sabes cómo nos conocimos tu madre y yo? Isabela estaba visiblemente confundida por el cambio de tema. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba medicina, tú arquitectura. No, Mauricio negó con la cabeza. Esa es la versión romántica que siempre contamos. La verdad es un poco diferente. Hizo una pausa. Tu madre y yo nos conocimos en una sala de urgencias pública, una noche de tormenta. Me había atropellado un conductor ebrio. Sangraba, tenía una pierna rota, sin dinero, sin seguro, sin nadie. Los médicos decían que tendrían que ponerme en lista de espera, que tendría que esperar, y tenía tanto miedo, tanto dolor. Me miró con gratitud en sus ojos. Fue entonces cuando una doctora joven, recién graduada, decidió atenderme, aunque sabía que no tenía cómo pagar. Se quedó conmigo toda la noche. Me operó la pierna personalmente y me atendió los días siguientes. Y cuando me dieron de alta, me dio dinero de su bolsillo para el taxi de vuelta a casa. Dijo que se lo devolvería cuando consiguiera trabajo. Se me encogió el corazón. Recordé a aquella joven doctora. Era la madre de Isabela. Meses después, continuó Mauricio, cuando conseguí trabajo y volví al hospital para agradecerle, descubrí que ella había pagado todos los gastos de su propio bolsillo, miles de reales. Me dijo que no me preocupara, que solo me recuperara, y así fue como nos enamoramos, porque ella me enseñó, esa noche y en los meses siguientes, que la bondad no tiene precio, que ayudar a alguien no debería depender de tu bolsillo ni de tu apellido. Isabela permaneció en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. Tu madre era una persona especial, Isabela. Trabajó en hospitales públicos durante años, incluso después de que pudiéramos tener una vida cómoda. Trataba a todos los pacientes con la misma dignidad, ya fueran empresarios o personas sin hogar. La voz de Mauricio estaba llena de emoción. Y cuando murió, hace 3 años, prometí honrar su memoria, que siempre recordaría las lecciones que me enseñó. Miró a su hija con una expresión que mezclaba decepción y amor. Pero al verte hoy, viendo cómo trataste a doña Elena todos estos años, no puedo evitar pensar que fracasé, que no logré enseñarte lo que tu madre fue un ejemplo viviente, que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Papá, la voz de Isabela estaba quebrada. Cuando su madre enfermó, continuó Mauricio, ¿sabes dónde quería pasar sus últimos días? En un hospital público, no en una clínica cara, ni en una habitación privada de lujo. Eligió el Hospital San Lucas, que acababa de inaugurarse. Dijo que era el hospital más bonito que había visto en su vida, que quien lo construyó realmente se preocupaba por la gente. Me miró. Murió allí, atendida por enfermeras excepcionales, en habitaciones dignas, con equipo de salvamento. Y hasta el día de hoy me pregunto quién fue la persona generosa que construyó ese lugar. ¿Quién decidió invertir tanto dinero en algo que beneficiaría principalmente a personas sin recursos? Hizo una pausa significativa. Ahora lo sé. El silencio en la habitación estaba cargado de emoción. Sentí lágrimas en los ojos. No sabía que la madre de Isabela había muerto en mi hospital. Así que, cuando tiras al suelo un regalo de la mujer que le dio consuelo y dignidad a tu madre en sus últimos días, Mauricio miró a Isabela. Estás escupiendo en la memoria de tu madre. Estás siendo exactamente lo contrario de todo lo que ella intentó enseñarte. Isabela se desplomó. Cayó de rodillas al suelo, sollozando desconsoladamente. Lo siento mucho. No sabía nada. Rafael estuvo a su lado en segundos, intentando ayudarla a levantarse, pero ella se apartó de él y se arrastró hasta donde yo estaba sentada. Por favor, suplicó, mirándome entre lágrimas. Por favor, perdóname. Fue horrible, fui cruel. Era todo lo que mi madre se avergonzaría de ver en mí. Miré a esa mujer, destrozada en el suelo. Una parte de mí seguía furiosa,
pero por otra parte veía a una hija que acababa de darse cuenta de lo mucho que se había alejado del ejemplo de su madre. «Isabela», dije suavemente, «levántate». Ella obedeció temblando, con los ojos rojos. «Me hiciste daño, mucho, durante años». Hice una pausa, pero la verdadera pregunta no es si te perdonaré, es si podrás perdonarte a ti mismo, si podrás ser la persona que tu madre creía que podría ser. Ella asintió, incapaz de hablar. Y eso, concluí, es algo que solo tú puedes decidir. En los días que siguieron a aquella desastrosa noche, mi casa se convirtió en el centro de una tormenta emocional. Rafael me llamó decenas de veces, pidiendo hablar, explicarme, entender. Isabela me envió mensajes de texto, primero pidiendo perdón, luego simplemente diciendo que necesitaba tiempo. Mauricio se presentó en mi puerta el sábado por la mañana, trayendo café y expresando profundo arrepentimiento por el comportamiento de su hija. Pero fue el lunes cuando todo volvió a cambiar. Estaba en el jardín, cuidando mis rosas, una terapia que descubrí hace años, cuando apareció Rafael. Parecía diferente, más viejo, de alguna manera, como si hubiera envejecido años en tan solo unos días. «Mamá», dijo, sentándose en el escalón del porche, «necesito entender, necesito saberlo todo». Me senté a su lado y me quité los guantes de jardinería. «¿Todo bien, hijo?» «Todo sobre ti, sobre nuestra vida, sobre cosas que claramente desconocía». Me miró con dolor en sus ojos. «¿Por qué guardaste tanto secreto?» Suspiré profundamente. «Te lo contaré todo, Rafael, pero tienes que entender que cada decisión que tomé fue pensando en ti, en tu bienestar, tu felicidad, en la persona en la que quería que te convirtieras». Él asintió, esperando. «Cuando tu padre murió», comencé, «dejó una pequeña empresa constructora, agobiada por enormes deudas y con solo 3 empleados. Todos me decían que me declarara en quiebra, vendiera lo poco que quedaba y siguiera adelante. Pero esa empresa era el sueño de tu padre, era todo lo que había construido con sus propias manos». Miré al horizonte, recordando aquellos días imposibles. Así que decidí intentarlo. Acudí a los acreedores, negocié plazos, acepté pequeños proyectos que nadie quería, trabajaba en la construcción durante el día y estudiaba administración, ingeniería y finanzas por la noche. Tú dormías en la oficina improvisada mientras yo trabajaba con hojas de cálculo hasta las 3 de la mañana. «Lo recuerdo vagamente», murmuró Rafael. «Recuerdo dormir en sitios desconocidos, siempre estabas ocupado». Se necesitaron 5 años para estabilizar la empresa, otros 3 para que empezara a generar ganancias reales. Y luego hice una pausa. Luego llegó el proyecto que lo cambió todo. ¿Qué proyecto? El ayuntamiento estaba licitando la construcción de un enorme complejo de viviendas, 1000 apartamentos para familias de bajos recursos. Era un proyecto gigantesco y arriesgado que podría llevar a la ruina a una pequeña empresa como la nuestra si algo salía mal. Lo miré. Pero yo sabía de construcción, sabía cómo hacerlo funcionar y lo más importante, sabía cuánto necesitaban esas casas, esas familias, porque yo había sido una de ellas. Te crié en un apartamento diminuto, sabiendo lo que era contar cada centavo. Y conseguiste el proyecto. Lo logré, contra todo pronóstico, contra empresas mucho más grandes, y entregamos cada apartamento con calidad, a tiempo y dentro del presupuesto. Sonrió al recordarlo. Después de eso, empezaron a llegar los contratos, escuelas públicas, centros de salud, más complejos de viviendas. En 10 años, la empresa de su padre se había convertido en una de las constructoras de viviendas sociales más grandes del estado. Rafael se quedó sin palabras. «Pero, ¿por qué nunca me lo has contado?» «Porque cuando tenías 15 años, tuve que tomar una decisión». Le tomé la mano. «Era rico, hijo, muy rico. Podría haberte dado una vida de lujo, escuelas caras, viajes internacionales, coches importados, pero vi lo que eso les hizo a los hijos de mis socios, de los empresarios que conocí. Vi jóvenes malcriados, sin sentido del esfuerzo, sin gratitud por nada, y no quería eso para ti. Entonces lo escondiste todo. Vendí la empresa cuando estabas en la universidad, la Amnon. Vendí por un precio que garantizaría mi seguridad financiera para siempre. Y luego creé la fundación. Decidí usar ese dinero para marcar una diferencia real en la vida de las personas.
El Hospital San Lucas fue solo el proyecto más grande. También hay 3 escuelas técnicas, 2 albergues para personas sin hogar y un programa de becas que ya ha graduado a 200 estudiantes de medicina. Las lágrimas corrían por el rostro de Rafael. Y todo esto lo hiciste en silencio. ¿Por qué no? Lo hice por reconocimiento, hijo. Lo hice porque era lo correcto. Porque tu padre habría hecho lo mismo si viviera. Y porque quería que aprendieras el valor de las cosas trabajando por ellas, ganándolas por méritos propios. No quería que te conocieran como el hijo de la rica empresaria. Quería que simplemente fueras Rafael, un hombre bueno, trabajador y honesto. Me abrazó fuerte, sollozando en mi hombro. Eres increíble, mamá. Y fui un idiota por no darme cuenta de cómo te trataba. Isabela, no eres idiota. Estás enamorado. Y cuando amamos a alguien, a veces no vemos sus defectos con tanta claridad. Me aparté para mirarlo a los ojos, pero ahora los ves. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Se secó las lágrimas. No sé. Isabela está destrozada. No ha salido de su habitación en 2 días. No come, apenas duerme. Lo siente de verdad, mamá. Pero te preguntas quién es ella realmente. Añadí. Te preguntas si este arrepentimiento es real o solo vergüenza, por haber sido expuesta. Exactamente. Se pasó las manos por el pelo. ¿Cómo voy a volver a confiar en ella? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, hijo. Pero te diré una cosa. La gente puede cambiar, puede crecer, puede aprender de sus errores. Hice una pausa. La pregunta es si de verdad quiere cambiar o si solo quiere volver a su vida cómoda, donde todos hacen como si nada. Rafael guardó silencio un buen rato. Luego preguntó, ¿y tú, mamá? ¿Puedes perdonarla? Pensé detenidamente antes de responder. Perdonar no se trata de olvidar lo que pasó, Rafael. Se trata de decidir no dejar que lo que pasó defina el futuro para siempre. Isabela me hirió profundamente, durante años, y lo que hizo en la fiesta fue solo la gota que colmó el vaso. Respiré hondo. Pero si de verdad quiere cambiar, si de verdad quiere ser mejor persona, estaré dispuesto a darle esa oportunidad. No por ella, por ti. Y por el recuerdo de su madre, quien, según me contó, Mauricio, era una mujer extraordinaria. Gracias, mamá. Me besó en la frente. Por todo, por cada sacrificio, por cada lección, por ser quien eres. Después de que Rafael se fue, me senté en el balcón durante horas, viendo el atardecer, pensando en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que había tomado, y preguntándome qué vendría después. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. El miércoles por la tarde, 3 días después de la desastrosa fiesta, sonó el timbre. Estaba preparando té, disfrutando de la tranquilidad de mi casa, cuando oí el sonido. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, casi me caigo hacia atrás de la sorpresa. Era Isabela, pero no era la Isabela que yo conocía. No llevaba maquillaje, llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, vestía vaqueros y una blusa básica. Parecía haber perdido peso. Tenía ojeras profundas bajo sus ojos hinchados, y por primera vez desde que la conocí, parecía vulnerable. Señora Elena, su voz salió ronca, como si hubiera estado llorando durante días. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que lo último que quiere es verme, pero necesitaba hablar con usted en persona. Me quedé allí un momento, sopesando las opciones. Una parte de mí quería cerrar la puerta, pero la otra parte, la que había pasado toda su vida ayudando a la gente, no podía hacerlo. «Pase», dijo simplemente. Entró despacio, como si pisara tierra sagrada. Recorrió con la mirada mi sencilla casa, la modesta sala, los muebles viejos pero bien cuidados, las fotos de Rafael en la pared. Su mirada se detuvo en una foto específica. Rafael y yo en su graduación, ambos sonriendo con orgullo. «¿Café?», ofrecí, más por costumbre que por deseo. «Por favor». Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en el regazo, nerviosa. Preparé 2 cafés en silencio. Cuando regresé, ella lloraba en silencio. Puse las tazas sobre la mesa y me senté en el sillón frente a ella. Esperé. Si había recorrido todo ese camino, tenía que ser la primera en hablar. Hablé con mi padre. Empezó finalmente. Sobre mi madre. Sobre quién era ella en realidad. Sobre cosas que nunca supe. Lo que olvidé o que simplemente ignoré porque eran incómodas para la imagen que me había construido de mí misma. Permanecí en silencio, simplemente observando.
Mi madre creció pobre, muy pobre. Me contaba historias cuando era niña, pero yo las veía como cuentos lejanos, cosas que no tenían nada que ver conmigo. Isabela se secó las lágrimas. Estudió medicina con una beca y trabajaba en 3 empleos a la vez. Atendía pacientes gratis los fines de semana. Donaba la mitad de su sueldo a obras de caridad. Y yo, se le quebró la voz y me avergonzaba. Me dolió el corazón. No por lástima, sino por reconocerlo. Vi a una joven confrontando dolorosas verdades sobre sí misma. Cuando murió, estaba tan concentrado en mi carrera, mi vida perfecta, mi hermoso apartamento, que apenas la visité en el hospital. Me decía que estaba ocupado, que tenía cirugías, que tenía responsabilidades. Las lágrimas corrían a raudales, pero la verdad es que no quería verla débil. No quería que mi imagen de éxito se viera empañada por su enfermedad. Soy una persona horrible. No eres horrible, Isabela. Las palabras se me escaparon de la boca sin poder contenerlas. Eres humana, con defectos, como todos nosotros. Me miró con los ojos muy abiertos, como si solo esperara una condena. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho? Porque he visto gente realmente horrible, y no lloran, no sienten remordimientos, no se presentan en casa de quienes lastimaron para disculparse. Hice una pausa. Fuiste cruel conmigo, fuiste irrespetuoso, prejuicioso y malicioso. Pero la diferencia entre una mala persona y una persona que ha hecho cosas malas es la capacidad de reconocer su error y querer cambiarlo. Quiero cambiar, dijo con urgencia. Quiero ser mejor. Quiero ser la persona que mi madre estaría orgullosa de haber criado. Quiero ser la nuera que te mereces. Se levantó y se arrodilló ante mí. Por favor, enséñame a ser mejor. Enséñame a ver el mundo como tú lo ves, como lo vio mi madre. Miré a esa joven arrodillada en mi viejo suelo de madera. Me recordé a mí misma, décadas atrás, arrodillada en diferentes circunstancias, rogando a los acreedores por una oportunidad, implorando por un proyecto, rezando por la fuerza para seguir adelante. Todos hemos estado de rodillas alguna vez. Levántate, Isabela. Le extendí la mano. La dignidad empieza aquí. No necesitas arrodillarte ante nadie. Necesitas levantarte y ser mejor. Me tomó la mano y se levantó. Lo haré mejor, lo prometo. Las promesas son fáciles, respondí con dulzura. Lo que importa son los hechos. Así que esto es lo que vamos a hacer. Pasarás los próximos 3 meses haciendo voluntariado. En el Hospital Saint-Luc, en 1900, las escuelas de la Fundación, en los albergues. No como la enfermera jefe que eres, como una voluntaria común y corriente, limpiando, sirviendo comida, hablando con los pacientes, conociendo el mundo que siempre has ignorado. Sus ojos se abrieron de par en par. 3 meses, 3 meses. Y durante ese tiempo vendrás aquí cada semana. Tomaremos café, hablaremos, nos conoceremos de verdad, sin máscaras, sin pretensiones. La miré fijamente. Y al final de esos 3 meses, sí creo que tu cambio es real. Y si aún quieres creerlo, reconstruiremos nuestra relación, como suegra y nuera, como familia. ¿Y Rafael? Su voz temblaba. Rafael es un hombre adulto. Tomará sus propias decisiones sobre su matrimonio. Pero te diré una cosa. Si quieres salvar este matrimonio, no empieces por intentar impresionarme. Empieza por convertirte en la persona que él merece estar a su lado. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Isabela asintió, con determinación reflejada en sus ojos por primera vez. Lo haré. Haré todo lo que me pediste y demostraré que puedo ser mejor. Después de que se fue, volví a sentarme con mi café, ya frío. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si Isabela realmente cambiaría o si solo era un shock pasajero. Pero una cosa sí sabía. Todos merecen la oportunidad de crecer, incluso aquellos que no saben que lo necesitan. El primer día de Isabela como voluntaria fue revelador. No había planeado estar allí. Le había dado la dirección del albergue para personas sin hogar que gestionaba la fundación y le había dicho que fuera a las 6 de la mañana del sábado. Pero algo me atrajo, una curiosidad silenciosa por ver si realmente aparecería. Llegué a las 5:45. El albergue era un edificio sencillo pero limpio y bien mantenido, en una zona pobre de la ciudad. Ofrecíamos 3 comidas al día, camas, duchas y asistencia social para quienes quisieran rehacer su vida. Isabela llegó exactamente a las 6. Llevaba ropa vieja, vaqueros descoloridos, una camiseta sencilla y zapatillas desgastadas.
Llevaba el pelo recogido y no llevaba maquillaje. Al verme, abrió mucho los ojos. «Señora Elena, no sabía que estaría aquí. Solo vine a ver si ibas a aparecer», respondí con sinceridad. Pareció dolida por un segundo, pero luego asintió. Me lo merecía. Carmen, la coordinadora del refugio, una mujer fuerte de 50 años que había estado sin hogar 20 años atrás, se acercó. «¿Así que esta es la nueva voluntaria?» «Sí, Isabela. Ella es Carmen. Ella te guiará hoy». Carmen miró a Isabela de arriba a abajo, con esa mirada que solo posee quien ha vivido en la calle, capaz de detectar la falsedad a kilómetros de distancia. «¿Has trabajado antes con personas sin hogar?» «No», admitió Isabela. «¿Alguna experiencia con el voluntariado?» «No». «¿Alguna vez te has saltado una comida porque no tenías dinero para comprar comida?» Isabela dudó. «No». «¿Alguna vez has dormido en la calle?» «No». Carmen se cruzó de brazos. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Isabela me miró, luego a Carmen. «¿Por qué necesito aprender? Necesito comprender un mundo que siempre he ignorado. Necesito ser mejor persona». Carmen guardó silencio un momento y luego asintió. «La honestidad es un buen comienzo. Ven conmigo». Decidí quedarme. Algo me decía que este día sería importante. Carmen no se lo puso fácil a Isabela. La primera tarea fue ayudar en la cocina, preparando el desayuno para 120 personas. Isabela tenía que pelar papas, picar verduras y remover ollas gigantes de gachas. Sus manos, acostumbradas a los delicados procedimientos médicos, se resistían al trabajo manual. Luego vino a servir el café. Isabela estaba detrás del mostrador, sirviendo comida a una interminable fila de personas. Algunos fueron amables y le dieron las gracias. Otros fueron groseros, exigentes y se quejaron. Vi a Isabela esforzarse por mantener la compostura, sonreír y tratar a cada persona con respeto. Pero el momento decisivo llegó cuando un hombre mayor, con ropa sucia y un fuerte olor a alcohol, derramó café sobre ella sin querer. La reacción instintiva de Isabela fue dar un paso atrás, con el rostro desencajado por el asco. «Disculpe, señorita», murmuró el hombre, visiblemente avergonzado. «Me tiemblan muchísimo las manos». Isabela se quedó paralizada. Vi el conflicto en su rostro. Asco versus deseo de mejorar. Por un momento pensé que se iba a ir, que se rendiría el primer día. Pero entonces respiró hondo. «No se disculpe, señor. Los accidentes ocurren. Permítame traerle otro café». El hombre la miró con sorpresa y luego con gratitud. «Gracias, señorita. Es usted una buena persona». Después del desayuno, Isabela ayudó a limpiar la cafetería, lavó los platos y organizó las donaciones. Tenía la ropa sucia, sudaba y se le había soltado el pelo de la coleta. Se veía agotada. «Descansemos un rato», dijo Carmen. «Ven, te enseñaré algo». Ellos y yo, siguiéndolos discretamente, fuimos a la zona de dormitorios. Carmen señaló a un hombre que dormía en una de las camas. «¿Ves ese de ahí? El señor Juan. Era ingeniero. Tenía familia, casa y coche. Luego la empresa quebró. Lo perdió todo. Su mujer lo abandonó. Empezó a beber. 3 años después, estaba en la calle». Señaló a una mujer sentada sola en un rincón. «La señora María. Fue maestra durante 30 años. Se jubiló, pero su pensión no le alcanzó. La desalojaron. Sus hijos no quisieron ayudar. 68 años, durmiendo en plazas públicas». Y así continuó Carmen, contando historias de cada persona allí. Cada historia, una tragedia, cada vida, un viaje que podría haberse evitado con un poco más de suerte, o un poco más de ayuda, o un poco más de compasión de alguien. Vi lágrimas corriendo por el rostro de Isabela. «Estas personas no son diferentes a ti ni a mí», concluyó Carmen. «Simplemente son personas que han caído, y la sociedad ha optado por postearlas en lugar de ayudarlas a levantarse». «¿Cómo lo sobrellevas?», preguntó Isabela con la voz quebrada. «¿Viendo tanto sufrimiento cada día?». Carmen sonrió, una sonrisa triste pero sincera, porque yo era una de ellos, y alguien me tendió la mano. Alguien creyó que valía la pena salvarme. Me miró significativamente, y ahora me toca a mí tender la mano a los demás. Isabela siguió la mirada de Carmen y me vio. Abrió mucho los ojos. «¿Te salvó doña Elena?». «Ella salva a todos. Aquí, de una forma u otra», respondió Carmen.
Este refugio existe porque ella creía que la vida en la calle importa tanto como la vida en áticos de lujo. Isabela se acercó a mí. ¿A cuántas personas has ayudado a lo largo de tu vida? No cuento, respondí, porque no se trata de números. Se trata de ver a una persona sufrir y hacer lo que puedas para aliviar ese sufrimiento. A veces es necesario construir un hospital. A veces basta con servir una comida caliente. He desperdiciado gran parte de mi vida, susurró Isabela, preocupándome por cosas tan insignificantes, quejándome de problemas que ni siquiera eran reales. Entonces, deja de desperdiciar, dijo con suavidad. Tienes educación, tienes habilidades, tienes recursos. Úsalos para marcar la diferencia. Empieza hoy mismo. Isabela secó las lágrimas y asintió. ¿Puedo seguir ayudando aquí? ¿Hoy y en los próximos días? Carmen y yo nos miramos. Claro, respondió Carmen. Siempre necesitamos ayuda. Cuando salí del refugio horas después, Isabela seguía allí. Hablaba con doña María, escuchaba sus historias y le tomaba la mano. Por primera vez desde que la conocí, vi en Isabela algo más que vanidad. Vi humanidad. Quizás había esperanza para ella después de todo. Pasaron 2 semanas. Isabela cumplió su palabra. Iba al albergue todos los sábados y domingos, trabajaba en el hospital por las noches después de su turno habitual y colaboraba con eventos en las escuelas de la fundación. Y todos los miércoles por la tarde se presentaba en mi puerta para tomar un café. Al principio, las conversaciones eran tensas. Isabela aún estaba aprendiendo a bajar la guardia, a hablar sin esa capa de pretensiones que había construido con los años. Pero poco a poco, conversación tras conversación, empecé a ver a la verdadera persona tras la fachada. Fue en la 4ª semana cuando algo cambió. Isabela llegó para tomarnos un café, pero era diferente. Había en ella una urgencia, una energía que no había visto antes. Señora Elena, dijo en cuanto se sentó, descubrí algo en el hospital, algo que necesita saber. Se me encogió el corazón. ¿Qué? Hace 2 meses llegó una nueva directora administrativa. Estaba revisando los contratos, los gastos, las operaciones. Isabela hizo una pausa y propone recortes drásticos. ¿Qué tipo de cortes? Departamentos enteros. El programa de atención gratuita para personas sin hogar que mantiene la fundación. Las becas para familias de pacientes que necesitan estar cerca durante tratamientos largos. La unidad de cuidados paliativos para pacientes sin recursos. Su voz estaba llena de ira. Dice que no son financieramente viables, que el hospital necesita centrarse en la sostenibilidad económica. Sentí que me hervía la sangre. No puede hacer eso. El hospital se construyó específicamente para atender a estas poblaciones. Está en la escritura de la fundación, en los términos de la donación. Ella lo sabe. Por eso intenta cambiar las condiciones. Convocará una reunión de la Junta la semana que viene para votar. Isabela me miró con urgencia. Señora Elena, tiene que estar en esa reunión. Tiene que parar esto. Cerré los ojos, sintiendo el peso de los años sobre mí. Me retiré, Isabela. Entregué la administración. Creí haber elegido a personas que compartían mi visión. Y ella eligió. Pero esta nueva directora fue nombrada por miembros externos de la Junta. Personas que solo ven el hospital como números en una hoja de cálculo. Isabela me tomó la mano. Pero sigues siendo la fundadora. Tu palabra sigue teniendo poder. Si te presentas a esa reunión, si hablas, tendría que revelar quién soy públicamente. A toda la prensa, a todo el mundo. Lo he mantenido en secreto durante años. Lo sé y entiendo por qué. Pero a veces necesitamos salir de las sombras para proteger lo que hemos construido. Me apretó la mano. Déjame ayudarte, por favor. Déjame hacer algo que realmente importe. Miré a aquella joven. Ya no era la nuera arrogante que conocía, sino alguien que de verdad intentaba marcar la diferencia. ¿Qué sugieres? En los días siguientes, Isabela y yo trabajamos juntas. Me traía documentos, informes financieros y propuestas del nuevo director. Cuanto más leía, más me enojaba. Esa mujer estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que me había costado años construir, reduciendo un hospital que debería atender a los más vulnerables a una institución más con fines de lucro. Rafael también se involucró. Al enterarse de lo que ocurría, usó sus contactos de ingeniería para investigar a la directora. Lo que descubrió fue inquietante. Ella tenía antecedentes de hacer exactamente eso en otras instituciones.
Entrar, reducir costos, maximizar ganancias y luego recibir generosas bonificaciones antes de irse. Está usando tu hospital, mamá. Está usando la reputación que te ganaste para enriquecerse, explicó Rafael, con la ira reflejada en su voz. Mauricio, el padre de Isabela, también ofreció ayuda. Como arquitecto jubilado, tenía contactos con la prensa, otras fundaciones y personas influyentes. Si vamos a hacer esto, dijo, hagámoslo bien. Destaquemos no solo lo que está sucediendo en el Hospital São Lucas, sino también el patrón de comportamiento de esta mujer. La noche anterior a la junta directiva, me senté en mi balcón con una taza de té mirando las estrellas. Isabela estaba sentada a mi lado. ¿Estás nervioso?, preguntó ella. Aterrado, admití. Llevo 5 años construyendo una vida tranquila y anónima. Mañana todo se acabará, pero estarás salvando el trabajo de toda una vida, salvando el acceso a la atención médica para miles de personas que no tienen a nadie más que las defienda. La miré. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Sonrió con una sonrisa sincera. Tuve una buena maestra, una suegra que me enseñó que el verdadero valor no reside en ocultar quiénes somos, sino en usar lo que somos para marcar la diferencia. Isabela, dijo en voz baja, te perdono, por completo, por lo que pasó en la fiesta, por todos esos años de pequeñas crueldades. Has crecido, has cambiado, te has convertido en alguien a quien respeto de verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, esto significa más para mí de lo que te imaginas. Y, continué, cuando todo esto termine, me gustaría conocer a mi nuera de verdad. No la mujer que creías que debía ser, sino la que realmente eres. Me gustaría que construyéramos la relación que debimos haber tenido desde el principio. Me abrazó fuerte. A mí también me gustaría mucho. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todo lo sucedido. Cómo una fiesta de cumpleaños desastrosa había desencadenado una serie de eventos que condujeron a este momento. Cómo el dolor y la humillación, paradójicamente, habían traído sanación y crecimiento. Y cómo a veces necesitamos romper por completo para poder reconstruirnos de la manera correcta. Mañana será un día difícil, pero por primera vez en semanas me sentí preparada. Ya no estaba sola. Tenía a mi hijo, tenía a Mauricio y, sorprendentemente, tenía a Isabela. Él tenía una familia. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en una lujosa sala de conferencias en la última planta del Hospital São Lucas. Llegué 15 minutos antes, acompañado de Rafael, Isabela y Mauricio. Él también trajo a mi abogado, el Dr. Henry, quien llevaba años gestionando los asuntos legales de la fundación. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, sentí una punzada en el pecho. Habían pasado 5 años desde la última vez que estuve allí. Desde su inauguración, el hospital era aún más hermoso de lo que recordaba. Pasillos luminosos, obras de arte local en las paredes, plantas bien cuidadas. A través de los enormes ventanales, vi a los pacientes siendo tratados con dignidad, a las enfermeras trabajando atentamente, a las familias encontrando consuelo. Era todo lo que había soñado, y estaba a punto de luchar para protegerlo. La recepcionista no me reconoció. ¿Por qué iba a reconocerme? Era solo una mujer de 58 años con ropa sencilla. ¿Puedo ayudarle? Elena Costa para la reunión de la junta directiva, respondí con calma. Revisó la lista, confundida. No veo tu nombre aquí. Está ahí, en fundadores. Sus ojos se abrieron de sí. Par en par, contestó el teléfono rápidamente. Minutos después, apareció un hombre elegante con un traje caro, el presidente de la junta, el doctor Alberto Méndez. Señora Elena, estaba visiblemente sorprendido. No sabíamos que venía. Deberían haberme consultado antes de intentar desmantelar el propósito de este hospital. Respondí con voz tranquila, pero firme. Se puso pálido. ¿Cómo lo supiste? No importa cómo me enteré. Lo que importa es que estoy aquí ahora. Y no voy a permitir que años de trabajo sean destruidos por la avaricia corporativa. La sala de conferencias estaba abarrotada cuando entramos. 15 miembros de la junta directiva, varios administradores del hospital y en el centro, una mujer de unos 40 años con un traje impecable y expresión segura. La directora administrativa, la doctora Patricia Almeida. Al verme, su sonrisa se desvaneció por un instante antes de volver. ¿Y tú quién eres? Elena Costa, respondí.
acercándome a la cabecera de 1900. La Mesa, fundadora de este hospital y presidenta vitalicia del patronato, según lo establecido en la escritura de constitución de la Fundación Costa. El silencio que siguió fue absoluto. Varias personas intercambiaron miradas confusas. Otros, los miembros más veteranos del consejo, se pusieron de pie inmediatamente en señal de respeto. Patricia, sin embargo, permaneció sentada. Señora Costa, qué sorpresa. No sabíamos que aún estuviera involucrada en asuntos del hospital. Me alejé de la administración diaria, no de la responsabilidad. Me senté en la silla a la cabecera de la mesa, con Rafael, Isabela y Mauricio detrás de mí, y me informaron que hay propuestas para cambiar radicalmente la misión de esta institución. No cambien, corrigió Patricia con voz suave pero firme. Modernicen, háganlo sostenible. El hospital está operando con márgenes muy ajustados, porque fue diseñado para eso. Mi voz cortó el aire. Este hospital no se construyó para generar ganancias, se construyó para servir. Con el debido respeto, señora Costa, este modelo es insostenible en el contexto sanitario actual. Debemos tomar decisiones difíciles. ¿Cómo eliminan los servicios gratuitos para las personas sin hogar? ¿Cómo recortan el programa de alojamiento para familias? ¿Cómo cierran el sector de cuidados paliativos para pacientes sin recursos? Abrí la carpeta que me entregó el doctor Enrique. Tengo aquí sus propuestas completas y también tengo registros de sus contratos anteriores con otras instituciones. Vi cómo su rostro cambiaba. No sé de qué estás hablando. Hospital Santa Cecilia en 2019. Hospital Municipal de Campos en 2021. Clínica San José en 2023. Leo del expediente. En cada una de estas instituciones, usted entró como director administrativo, implementó recortes drásticos en programas sociales, redirigió fondos a áreas más rentables, recibió bonificaciones sustanciales y se fue antes de que se sintieran plenamente las consecuencias de sus decisiones. Los murmullos llenaron la habitación. Patricia estaba visiblemente tensa ahora. En el Hospital Santa Cecilia, 3 pacientes murieron porque el servicio de urgencias que recortaron no tenía suficiente personal. En el Hospital Municipal, decenas de familias de bajos recursos perdieron el acceso a tratamientos críticos. En la Clínica San José, toda la comunidad protestó contra los cambios que implementaron. Cerré el expediente y ahora están aquí, intentando hacerle lo mismo a mi hospital. Nuestro hospital, corrigió, intentando recuperar el control. Y con miembros de la Junta que comprenden las realidades fiscales, miembros de la Junta Directiva a quienes usted influyó. El doctor Enrique dio un paso al frente, repartiendo documentos. Tenemos pruebas de que el doctor Almeida prometió beneficios económicos a ciertos miembros de la Junta a cambio de sus votos, lo cual, debo mencionar, es totalmente ilegal y viola los estatutos de la Fundación. Se desató el caos, la gente hablaba a la vez, las acusaciones volaban. Patricia intentaba defenderse. Golpeé la mesa con la mano. Fuerte. Silencio. Todos se detuvieron. Quiero dejar algo muy claro, dijo, mirando a los ojos de cada miembro de la Junta. Este hospital se construyó con 40 millones de mis fondos personales. Se construyó como un legado, no como una inversión. Se construyó específicamente para servir a las poblaciones más vulnerables de esta ciudad. Y mientras yo viva, esa misión no se verá comprometida. Señora Costa, dijo uno de los miembros más jóvenes, con el debido respeto, el mundo ha cambiado. Los costos de la atención médica han aumentado exponencialmente. Quizás sea hora de adaptarse. Adaptarse no significa abandonar. Adaptarse significa encontrar maneras creativas de mantener la misión y al mismo tiempo gestionar los recursos con prudencia. Miré a Isabela. Isabela, por favor, presenta nuestra propuesta. Isabela dio un paso al frente con confianza. Durante las últimas semanas había estado trabajando incansablemente en algo. Miembros de la Junta, tengo un plan alternativo. En lugar de recortar los programas sociales, proponemos ampliar las alianzas con las universidades de medicina para incorporar residentes, lo que reduciría los costos de personal y brindaría una valiosa capacitación. Proponemos buscar subsidios gubernamentales específicos para poblaciones vulnerables. Proponemos crear un programa de donaciones comunitarias, conectando a los pacientes que pueden pagar con los que no pueden. Repartió documentos detallados.
Hice los cálculos. Con estos cambios, no solo podemos mantener todos los programas existentes, sino también ampliar nuestro alcance en un 20% en los próximos 2 años. Vi el orgullo brillar en los ojos de Rafael. Vi a Mauricio asentir, impresionado, y vi a varios concejales examinando los documentos con genuino interés. Patricia, sin embargo, estaba furiosa. Esto es ridículo. No puedes aparecer aquí y... Podemos y lo estamos haciendo, interrumpí. Y ahora, doctor Almeida, tengo una propuesta para usted. Renuncia hoy mismo con una carta de recomendación neutral. Y nadie tiene por qué enterarse de tus prácticas cuestionables. O podemos hacerlo público, incluir los detalles de los 3 pacientes que fallecieron en el Hospital Santa Cecilia y dejar que tu reputación profesional hable por sí, sola. Me miró fijamente, con odio puro en sus ojos, pero era una mujer inteligente. Sabía cuándo había perdido. Necesitaré un mes para la transición. Tienes una semana. Mi voz no dejaba lugar a negociación. Ella agarró su bolso y salió de la habitación sin decir otra palabra. Me volví hacia la pizarra. Ahora, votemos. ¿Están todos a favor de implementar el plan presentado por Isabela y de mantener intacta la misión social de este hospital? Todas las manos se levantaron. Incluso aquellos que habían sido influenciados por Patricia parecían aliviados de tener una salida honorable. Aprobado por unanimidad, sonrió. Y para asegurar que esto no vuelva a suceder, volveré a participar activamente en la Junta. No en la administración diaria, sino en la supervisión estratégica. Este hospital es mi legado y lo protegeré. Al terminar la reunión, varias personas vinieron a saludarme, a agradecerme y a disculparse por no haberme consultado antes. Acepté todo, con amabilidad, pero cuando finalmente salimos del hospital, sentí que me flaqueaban las rodillas. Rafael me sostuvo. «Estuviste increíble, mamá. Estuvimos increíbles», corregí mirando a Isabela. «Ese plan que se te ocurrió fue brillante». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Aprendí del mejor. Al bajar en el ascensor, miré por la ventana. Vi pacientes siendo atendidos, enfermeras sonriendo, familias encontrando esperanza. Y sentí una profunda paz. Había protegido mi legado. Pero lo más importante es que, en el proceso, había encontrado una verdadera familia. En los meses posteriores a la reunión de la junta directiva, muchas cosas cambiaron. Isabela no solo cumplió los 3 meses de voluntariado que le prometí, sino que continuó. Cada fin de semana yo estaba en el albergue, el hospital, las escuelas. Había encontrado un propósito que iba más allá de su carrera, más allá de su cómoda vida. Y ella cambió, no superficialmente, sino profundamente. La mujer, arrogante que conocí hace años, había dado paso a alguien humilde, compasiva y genuinamente interesada en marcar la diferencia. Rafael se dio cuenta. «Es como si me hubiera casado con otra persona», me dijo un día, maravillado. «Pero es la persona que siempre estuvo destinada a ser». Nuestros cafés de los miércoles se convirtieron en mi momento favorito de la semana. Hablábamos de todo, de la infancia, de los sueños, de los arrepentimientos, de las esperanzas. Isabela me contó la presión que siempre sentía por ser perfecta, por cumplir con las expectativas, por ocultar cualquier signo de debilidad. Y yo compartí mis propias inseguridades, mis propios miedos. «Sabes», me dijo en uno de esos cafés, «siempre pensé que me juzgabas, que pensabas que era frívola y superficial. Y lo era», admití, «tal como me juzgaste por ser simple y humilde. ¿Cómo pudimos perder tanto tiempo?», suspiró. «No perdimos. Necesitábamos este tiempo para llegar a donde estamos ahora». Tomé su mano. «A veces, el camino sinuoso es el único que nos lleva a donde debemos estar». Fue en agosto, 6 meses después de aquella desastrosa fiesta, que Isabela y Rafael me dieron una noticia. «Mamá», comenzó Rafael, él e Isabela sentados en mi sofá, tomados de la mano, «tenemos algo que decirte». Mi corazón dio un vuelco. Por sus expresiones, ya lo sabía. «Estoy embarazada», dijo Isabela con lágrimas de alegría en los ojos. 3 meses. Voy a tener un bebé. No pude contener las lágrimas. Me levanté y los abracé a ambos. «Un bebé. Voy a ser abuela». Pero cuando me alejé, vi que Isabela lloraba más de lo esperado. «¿Qué pasa? ¿Pasa algo?» «No», negó con la cabeza. «Es que tengo mucho miedo. Miedo de ser madre. Miedo de arruinarlo todo, como he arruinado tantas cosas en mi vida».
Me senté a su lado, sosteniendo su rostro entre mis manos. Isabela, no vas a arruinar nada. Has aprendido, crecido, cambiado y lo más importante, tienes algo que muchas madres no tienen. ¿Qué? Conciencia de tus errores, humildad para pedir ayuda y una abuela que te acompaña en cada paso del camino. Sonrió. Además, el hecho de que tengas miedo significa que te importa, y eso es lo más importante. Queríamos preguntarte algo, dijo Rafael. Si es demasiado, puedes decir que no. ¿Qué? Queríamos que te mudaras más cerca de nosotros, no necesariamente al mismo edificio, sino al barrio, para que cuando nazca el bebé puedas estar presente, ser parte de su vida todos los días. Hizo una pausa. Y porque te queremos cerca, no como una obligación, sino como una verdadera familia. Miré a mi alrededor, mi sencilla casa. Había vivido allí durante décadas. Cada rincón guardaba recuerdos, pero todos esos recuerdos eran del pasado. Quizás era hora de crear nuevos. Sí, dijo. Sí, me encantaría. Los siguientes meses los pasamos preparándonos. Encontramos un apartamento pequeño, pero acogedor, a 2 cuadras de donde vivían Rafael e Isabela. Trasladé mis pocas pertenencias y lo decoré con esmero. Y por primera vez en años sentí que estaba construyendo no solo una casa, sino un hogar. Isabela y yo pasamos horas planeando la habitación del bebé, eligiendo ropa, leyendo libros sobre maternidad. Me hizo 1000 preguntas y yo las respondí con la paciencia de quien ya lo ha vivido y sabe que todo miedo es válido, toda duda es importante. ¿Cómo lo lograste?, me preguntó un día mientras comprábamos cosas para el bebé. ¿Cómo criaste a Rafael sola, trabajando tan duro, sin ayuda? Un día a la vez, respondí, y con la absoluta certeza de que cada sacrificio valió la pena. Cuando miras a tu hijo y ves el amor incondicional que te tiene, todo lo demás se desvanece. Quiero ser una buena madre, susurró. Quiero ser como tú fuiste para Rafael. Estarás mejor, le aseguré, porque tienes conciencia, apoyo y la determinación de hacer las cosas de otra manera. Y lo más importante, tienes amor. Y el amor es todo lo que un niño realmente necesita. Fue también por esta época que ocurrió algo inesperado. La historia del Hospital São Lucas se filtró a la prensa, no por las razones equivocadas, sino por las correctas. Un periodista de investigación descubrió el intento de Patricia de desmantelar los programas sociales y cómo se le había impedido hacerlo, y quiso contar toda la historia. Al principio me resistí. No quería ser el centro de atención, no quería llamar la atención, pero el doctor Enrique me convenció. Elena, tu historia puede inspirar a otras personas, puede demostrar que es posible marcar una verdadera diferencia y puede proteger a la fundación de futuros intentos de sabotaje, porque todos estarán observando. Así que acepté. Hice una entrevista y conté mi historia. Y cuando se publicó el artículo, la respuesta fue abrumadora. Las donaciones comenzaron a llegar a raudales a la fundación. Otras empresas ofrecieron programas de colaboración. Las universidades querían estudiar nuestro modelo. Y lo más importante, gente común escribió cartas, envió mensajes y compartió sus propias historias de superación. Te has convertido en un símbolo, me dijo Rafael, mostrándome sus redes sociales llenas de mensajes. Un ejemplo de que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en vidas tocadas. No quería ser símbolo de nada, refunfuñé. Solo quería ayudar. Y es precisamente por eso que eres un símbolo, sonrió Isabela. Porque hiciste todo por las razones correctas, como el vientre de Isabela. A medida que nuestra relación crecía, ella también. Empezó a llamarme mamá en lugar de señora Elena. Empezamos a cocinar juntas, a ver películas o simplemente a convivir sin tensión, sin máscaras. Un día, mientras estábamos preparando la cena en mi cocina, de repente se detuvo. ¿Mamá? La palabra todavía me calentaba el corazón cada vez. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte, por darme una oportunidad cuando no la merecía, por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Se secó las lágrimas. Me salvaste, salvaste mi matrimonio, salvaste la persona que puede ser. La abracé fuerte. Te salvaste, Isabela. Solo te mostré el camino. Tuviste el coraje de recorrerlo. Esa noche, cuando se fueron y me quedé sola en el apartamento, miré por la ventana la ciudad iluminada.
Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos meses, cómo el dolor se había transformado en crecimiento, cómo la humillación se había convertido en redención, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde debía estar. Era un martes de marzo, a las 3 de la mañana, cuando sonó mi teléfono. Me desperté al instante, con el corazón acelerado. Las llamadas en mitad de la noche nunca eran buenas noticias. ¡Mamá! Era Rafael, con la voz cargada de pánico y emoción. ¡Ya viene el bebé! ¡Isabela está de parto! ¡Vamos al hospital ya! Salté de la cama y me cambié de ropa en un tiempo récord. ¿Nos vemos allí? 15 minutos después, corría por los pasillos del Hospital Saint-Luc, el hospital que construí, donde todo había cambiado. La ironía no pasó desapercibida. Encontré a Rafael en la sala de espera, paseándose de un lado a otro. Al verme, se desplomó en mis brazos. Tiene mucho dolor, mamá, y me siento tan inútil. No puedo hacer nada para ayudarla. Estás ahí. Le estás tomando la mano. Es todo lo que necesita. Me aparté para mirarlo a los ojos. Tu padre no puede estar aquí para ver este momento, pero estaría muy orgulloso del hombre en el que te has convertido, del padre en el que estás a punto de convertirte. Pasamos las siguientes horas esperando. Mauricio llegó poco después de mí, trayendo café. Mi hija es fuerte, dijo, pero vi la preocupación en sus ojos. Estará bien. A las 8 de la mañana salió una enfermera. ¿La familia de Isabela Costa? Nos levantamos inmediatamente. El bebé ya casi está aquí. Rafael, ¿quieres pasar? Me miró indeciso. Mamá, ¿quieres? No, hijo. Este momento es para ti y para ella. Ve, presencia el nacimiento de tu hijo. Él asintió y siguió a la enfermera. Mauricio y yo nos quedamos en la sala de espera, tomados de la mano, dos casi abuelos nerviosos esperando un milagro. Pasaron 30 minutos, 40. Cada minuto parecía una eternidad. Recé, algo que no había hecho en años, pidiendo que todo saliera bien, que la madre y el bebé estuvieran sanos. Y entonces, por fin, lo oímos, el llanto de un bebé, ese sonido único e inconfundible de una nueva vida que llega al mundo. Mauricio y yo nos abrazamos, llorando. Minutos después apareció Rafael, con el rostro bañado en lágrimas, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Es una niña, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Una niña perfecta. Me puso a la bebé en brazos y sentí que todo mi mundo cambiaba. Era pequeñita, perfecta, con un mechón de pelo oscuro y unos ojos que intentaban abrirse para ver el mundo. Cuando miré esa carita, vi a mi hija, vi a mi difunto esposo, vi futuro, esperanza y amor incondicional. Hola, pequeña, susurré. Tu abuela está aquí y se quedará aquí para siempre. Mamá, dijo Rafael en voz baja. Isabela y yo hablamos. Queríamos saber si nos harías el honor. Nos gustaría llamarla Elena, como tú. No podía hablar. Solo lloraba, abrazando a ese precioso niño que llevaba mi nombre y todo mi corazón. Cuando Mauricio recogió al bebé, entré a la habitación para ver a Isabela. Estaba agotada, con el pelo pegado a la frente por el sudor, pero radiante. ¿La has visto?, preguntó de inmediato. ¿No es perfecta? Absolutamente perfecta. Me senté en el borde de la cama y le tomé la mano. Y estuviste increíble. Tenía mucho miedo, admitió. Pero entonces recordé todo lo que pasaste. Criar a Rafael sola, sin nadie que te diera la mano, sin nadie que te ayudara. Y pensé, si ella pudo, yo también puedo. Pero no estás sola, le recordé con dulzura. Tienes a Rafael, tienes a tu padre, me tienes a mí, tienes a toda una familia dispuesta a apoyarte. Lo sé, sonrió con lágrimas corriendo por su rostro. Y eso lo hace todo más fácil. Saber que no tengo que hacer esto sola, que tengo una madre que me enseñará, me guiará y me dirá cuando lo esté haciendo mal. Y te diré cuando lo estés haciendo bien, añadí, que será casi siempre, te lo prometo. En los días siguientes, mientras Isabela y la pequeña, Elena estaban en el hospital, fui a casa y preparé todo. Compré más ropa, organicé su apartamento y preparé comidas que se pudieran congelar. Quería que todo estuviera perfecto cuando regresaran a casa. Y cuando por fin trajeron a mi nieta a casa, toda la familia estaba allí. Mauricio, algunos amigos cercanos, incluso Carmen del refugio, vinieron a conocer a la bebé. Esta niña crecerá rodeada de amor,
dijo Carmen, abrazando a Elena con cariño. Y aprenderá desde pequeña sobre la bondad, sobre ayudar a los demás, sobre los verdaderos valores. Ese es el plan, confirmó Isabela mirándome. Quiero que crezca conociendo la historia de su abuela, que sepa que el verdadero éxito no se mide en posesiones, sino en vidas tocadas. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola con la pequeña Elena mientras sus padres descansaban. La sostuve en mis brazos, meciéndola suavemente, y le hablé. Tu abuela tiene tantas historias que contarte, pequeña, sobre tu abuelo, a quien nunca conocerás, pero que te querría muchísimo, sobre tu padre, que es el mejor hombre que conozco, sobre tu madre, que tuvo el coraje de cambiar, de crecer, de convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. El bebé bostezó y sus ojitos se cerraron. Y les voy a hablar de opciones, de dignidad, de tratar a todos con respeto, sin importar quiénes sean o qué tengan. Les voy a enseñar que la verdadera riqueza reside en las relaciones que construimos, en el bien que hacemos, en el amor que compartimos. Miré por la ventana la ciudad que había afuera, una ciudad llena de hospitales que ayudé a construir, escuelas que ayudé a fundar, gente que ayudé a criar. Y ahora tenía una nueva misión: ayudar a moldear esta pequeña alma en mis brazos. Bienvenida al mundo, Elena. Tu abuela está aquí, y siempre estará. Han pasado 2 años desde aquella noche mágica en que nació la pequeña Elena. ¿Y qué 2 años? Mi nieta crecía rápido. Era una niña curiosa y alegre que se tambaleaba por la casa e intentaba decir palabras con ese adorable acento infantil. Abuela fue una de las primeras palabras que aprendió, y se me enterneció cada vez que la oía. Isabela se había transformado por completo, no solo como madre, aunque era maravillosa en eso, sino también como persona. Había reducido sus horas en el hospital para pasar más tiempo con Elena, pero dedicaba todo su tiempo libre a trabajar en la fundación. Se había convertido en la directora del programa de voluntariado, reclutando nuevos voluntarios, desarrollando nuevos proyectos y ampliando nuestro alcance. Creaste un monstruo, bromeó Rafael un día, mientras veíamos a Isabela presentar una nueva propuesta a la junta directiva de la fundación. Está más dedicada a esto de lo que jamás imaginé. Encontré un propósito, respondí, y no hay nada más poderoso que una persona con un propósito. Hoy fue un día especial. Era el segundo cumpleaños de Elena y estábamos celebrando una fiesta sencilla en su apartamento. Nada que ver con aquella fiesta desastrosa de hace años. Fue íntima, acogedora y llena de amor. Mientras ayudaba a Isabela a preparar la comida, se detuvo de repente. Mamá, ¿te acuerdas de ese día? ¿El cumpleaños de Rafael? ¿Cómo podría olvidarlo? Sonreí con tristeza. Fue el peor y el mejor día de mi vida. ¿Peor? Por la humillación, el dolor, pero también lo mejor, porque fue el día que lo cambió todo. El día que finalmente puse un límite. El día desencadenó una serie de acontecimientos que nos trajeron hasta aquí. Isabela me tomó la mano. Pienso a menudo en ese día, en la horrible persona que fui, y me pregunto cómo lograste perdonarme, porque me demostraste que merecía perdón, no con palabras, sino con hechos, con un cambio real y duradero. La miré. Y porque vi algo en ti ese día, incluso en medio de la crueldad. Vi miedo. Vi a una mujer tan insegura que necesitaba menospreciar a los demás para sentirse bien. Y lo reconocí porque he sido esa persona en otros momentos de mi vida. ¿Tú? Nunca. Claro que sí. De joven, cuando estaba desesperado por salvar la empresa, hice cosas de las que no me siento orgulloso. Me pasé por alto. Fui demasiado duro. Prioricé el éxito sobre la compasión. Suspiré. Solo más tarde, cuando alcancé ese éxito, me di cuenta de que no significaba nada si no se usaba para ayudar a los demás, que no era el dinero lo que me haría feliz, sino el impacto que podía tener. Por eso siempre me trataste con paciencia, incluso cuando no lo merecía, porque todos merecemos oportunidades para crecer, para aprender, para ser mejores. La abracé, y mira dónde has llegado. Comenzó la fiesta. La pequeña Elena lucía un precioso vestido rosa, con una tiara de princesa en la cabeza, radiante ante toda la atención. Mauricio estaba allí, al igual que Carmen, el doctor Enrique y varios amigos que hemos hecho a lo largo de los años gracias al
trabajo de la fundación. Cuando llegó la hora del pastel, todos cantaron «Feliz cumpleaños». La pequeña Elena aplaudió, intentando apagar las velas, con mucha ayuda de sus padres, y rió de pura alegría. Al ver esa escena, sentí una oleada de emoción. Esa hermosa niña, rodeada de amor, jamás conocería la necesidad ni la crueldad. Crecería sabiendo que la aman incondicionalmente, que tiene una familia que la apoya, que el mundo está lleno de posibilidades. Pero también quería que supiera otras cosas. Quería que comprendiera el privilegio y la responsabilidad. Quería que viera el mundo más allá de su cómoda burbuja. Quería que creciera con compasión, con empatía, con la comprensión de que había sido bendecida y que esta bendición conllevaba la obligación de ayudar a los demás. Más tarde, cuando la fiesta se calmó y los invitados se marcharon, me quedé solo con Elena en mi regazo mientras ella luchaba contra el sueño. Tu madre me pidió que fuera diferente, contigo de lo que fui con tu padre, le susurré. Quiere que sepas sobre la riqueza, los recursos y las oportunidades que tienes, pero también quiere que entiendas la responsabilidad, que uses lo que tienes para marcar la diferencia. El bebé bostezó y sus pequeños dedos agarraron mi dedo índice. Y eso es lo que voy a hacer. Los llevaré al hospital, al albergue, a las escuelas. Les mostraré a las personas que tienen menos, que luchan más, que necesitan ayuda, no para que les tengan lástima, sino para que los vean como iguales, para que entiendan que la suerte del nacimiento no determina el valor humano. Rafael se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con el brazo. Gracias, mamá, por todo, por crear este legado, por salvar mi matrimonio, por ser la abuela tan increíble que eres. Soy yo quien debería agradecerte, por darme esta familia, por darme un nuevo propósito. Lo miré. Sabes, he pasado gran parte de mi vida trabajando, construyendo, sacrificándome, y pensé que cuando me jubilara, cuando me alejara, estaría vacío, pero no es así. Estoy más lleno que nunca, porque están rodeados de amor, dijo Isabela, uniéndose a nosotros. Un amor que han cultivado con paciencia, con perdón, con gracia. Todos miramos a la pequeña Elena, ahora profundamente dormida en mis brazos. Va a tener una buena vida, murmuró Rafael. Mejor que la mía, mejor que la de cualquiera de nosotros. No mejor, corregí con suavidad. Diferente, ella no. Experimentará dificultades como nosotros, pero experimentará otros tipos de desafíos. El desafío de estar a la altura de un legado, el desafío de usar los privilegios con sabiduría, el desafío de ser buena en un mundo que no siempre recompensa la amabilidad. Y nos tendrá a nosotros para guiarla, dijo Isabela con convicción. A todos, una familia que aprendió las lecciones más difíciles a la fuerza. Esa noche, después de acostar a Elena en su cuna y darles las buenas noches a Rafael e Isabela, caminé lentamente hacia mi apartamento. El aire era fresco y la ciudad tranquila. Me detuve en una placita del camino y me senté en un banco, simplemente observando las estrellas. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos años, cómo una noche de humillación se había convertido en redención, cómo el dolor había generado crecimiento, cómo casi perder a mi familia me hizo encontrarla de verdad. Y pensé en mi difunto esposo. Deberías ver esto, le susurré al cielo. Nuestro hijo se ha convertido en un hombre increíble. Nuestra nieta es perfecta. Y por fin entendí lo que intentaste enseñarme hace años, que la vida no se trata de cuánto construyes, sino de cuánto amor dejas atrás. Sentí paz, una paz profunda y completa. Esa paz que solo llega cuando sabes que viviste con un propósito, que hiciste una diferencia, que importaste. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabela. Gracias por todo, mamá. Te quiero. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Yo también te quiero, hija. Hija, se había convertido en mi hija. No por la sangre, sino por algo más fuerte. La decisión, el perdón, el amor construido ladrillo a ladrillo. Conversación tras conversación, momentos compartidos. Cuando por fin llegué a casa, encontré una caja en la puerta. Dentro estaba el marco de madera, el que Isabela había tirado al suelo hacía años, pero estaba completamente restaurado. La madera reparada, barnizada, el cristal cambiado. Y había una nota.
Madre Elena, pasé meses buscando un artesano que pudiera arreglar esto a la perfección, porque este marco representa todo lo que se rompió entre nosotros y lo que logramos reconstruir. La foto de ti y Rafael en ese parque de diversiones me recuerda que el amor verdadero no necesita lujos, solo necesita presencia, tiempo y corazón. La llave que trajo consigo la devuelvo con reverencia. Representa su legado, su obra, todo lo que construyó. Y ahora, cada vez que la mires, espero que también recuerdes algo más que construiste. Una familia imperfecta pero real. Una familia que cometió errores pero aprendió de ellos. Una familia que se quebró pero sanó. Agradezco cada día que no me hayas abandonado, que hayas visto más allá de la horrible persona que era y que hayas visto en quién podría convertirme. Con todo mi cariño y gratitud, Isabela PD. La pequeña Elena ya pregunta por la abuela incluso dormida. Le has robado el corazón por completo, igual que me robaste el mío. Me senté en el sofá, sosteniendo el marco restaurado, y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, de gratitud, de plenitud. Coloqué el portarretratos en un lugar de honor en mi estantería, junto a fotos nuevas, fotos de toda la familia junta, de la bebé Elena, de momentos felices recientes, lo viejo y lo nuevo, uno al lado del otro, pasado y presente, entrelazados. ¿Y la clave? La puse en un collar que empecé a usar constantemente, no como símbolo de riqueza ni poder, sino como recordatorio, un recordatorio de que construimos muchas cosas en la vida, empresas, hospitales, escuelas, pero la construcción más importante siempre es la de las relaciones, de los puentes entre las personas, del amor que dejamos como legado. Antes de irme a dormir, escribí en mi diario, algo que comencé a hacer después de esa fatídica fiesta. Hoy mi nieta cumplió 2 años, y yo cumplí 2 años de una nueva vida, una vida en la que no soy solo. Elena, la empresaria jubilada. Soy Elena, la madre. Elena, la suegra. Elena, la abuela. Elena, la amiga. Elena, la mentora. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para construir puentes donde antes había muros. Isabela me enseñó algo valioso, que las personas pueden cambiar de verdad, y que cuando alguien está genuinamente comprometido con crecer, con ser mejor, vale la pena darle una oportunidad, tenderle una mano, creer en su potencial. Mi legado no es el Hospital San Lucas, no son las escuelas ni los albergues. Mi legado es una familia que aprendió a amarse a pesar de las diferencias, a pesar de los errores, a pesar de todo. Y si muriera mañana, moriría en paz, porque sé que la pequeña Elena crecerá sabiendo que fue amada, que Rafael tendrá la familia que siempre mereció, que Isabela continuará la obra que yo empecé, que el amor que cultivamos seguirá creciendo, extendiéndose, tocando vidas más allá de la nuestra. Al final, no importa cuánto dinero tengas, cuántos edificios lleven tu nombre, ni cuánta gente conozca tu historia. Lo que importa es cuántas vidas tocaste con bondad, cuántos corazones reconfortaste con compasión y cuánto amor sembraste que seguirá floreciendo después de tu partida. Y planté tanto que a veces apenas reconozco el hermoso jardín en que se ha convertido mi vida. Gratitud. Esa es la palabra que lo resume todo. Gratitud por cada dificultad que me hizo fuerte, por cada humillación que me enseñó humildad, por cada error que me enseñó gracia, por cada final que se reveló como un nuevo comienzo. La vida es extraña, maravillosa, impredecible, y no cambiaría nada, absolutamente nada, porque cada paso, cada elección, cada lágrima me ha llevado exactamente a donde necesito estar. Hogar, para el amor, para la familia, para una vida plena y verdadera. Cerré mi diario y apagué la luz. Y por primera vez en décadas, dormí. Sin preocupaciones, sin planes para el día siguiente, sin listas mentales de tareas pendientes. Dormí plácidamente, paz completa, porque finalmente, después de pasar una vida construyendo cosas para otros, había construido algo para mí. Había construido la felicidad. Si alguien me hubiera preguntado, hace años, si podía perdonar a la persona que me humilló públicamente, que se burló de mi don, que me trató con desprecio durante años, habría dicho que no. Habría dicho que algunas
Heridas son demasiado profundas, algunas faltas de respeto demasiado imperdonables, pero la vida me ha enseñado que el perdón no se trata de la persona que se equivocó, sino de liberar a la persona herida. Se trata de negarse a dejar que la amargura defina tu futuro. Se trata de elegir el crecimiento personal en lugar del resentimiento. Isabela me hirió profundamente, pero al herirme, también me despertó. Me hizo darme cuenta de que había pasado años siendo invisible por elección propia, pero que la invisibilidad se había convertido en una prisión. Me hizo comprender que la dignidad no reside en cuánto aguantes en silencio, sino en saber cuándo hablar, cuándo poner límites, cuándo decir basta. Y lo más importante, me dio la oportunidad de presenciar una verdadera transformación. Ver a una persona desmantelar por completo quién creía que debía ser y reconstruirse en algo auténtico, compasivo y hermoso. Todos usamos máscaras. Isabela usaba la máscara de la perfección, la superioridad y el éxito. Yo usaba la máscara de la humildad extrema, del autosacrificio y de la invisibilidad. Y ambos necesitábamos quitarnos esas máscaras para finalmente vernos y amarnos como realmente éramos. La verdad es que juzgamos demasiado rápido. Observamos a alguien y hacemos suposiciones basándonos en su apariencia, ropa, autos, casas. Determinamos el valor humano basándonos en símbolos externos de éxito o fracaso. Y al hacerlo, perdemos la oportunidad de conocer las verdaderas historias, los verdaderos corazones, las personas reales tras las fachadas. Yo también fui culpable de esto. Juzgué a Isabela como superficial, vacía, incapaz de cambiar. Casi dejé que mi juicio me impidiera ver su potencial. Casi le negué la oportunidad que todos merecemos, la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser mejores. Aprendí que el verdadero poder no reside en cuántas puertas puede abrir tu dinero, sino en cuántos puentes puede construir tu corazón. Ese legado no se mide en edificios que llevan tu nombre, sino en las vidas que has tocado con bondad. Esa familia no se define por la sangre ni por la obligación, sino por la decisión consciente de amar, apoyar y perdonar. Y aprendí, quizás sobre todo, que nunca es tarde. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para revelar verdades. Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para construir la vida que realmente deseas. Una vida basada no en las apariencias, sino en la autenticidad. Hoy, cuando sostengo a mi nieta en mis brazos, cuando veo a mi hijo feliz con una esposa que finalmente se ha convertido en una verdadera compañera, cuando miro la familia imperfecta pero real que hemos construido juntos, sé que cada momento de dolor valió la pena. Porque el dolor que conduce al crecimiento nunca es en vano. La humillación que conduce a la transformación nunca carece de propósito. La ruptura que conduce a una reconstrucción más fuerte nunca es solo destrucción. A veces es necesario que estemos completamente rotos para poder ser reconstruidos correctamente. Y a veces, la persona que nos rompe se convierte precisamente en la persona que nos ayuda a reconstruirnos. Esta es mi historia. Una historia de orgullo y humildad, de riqueza y sencillez, de heridas y sanación. Una historia de cómo una humilde suegra guardaba secretos poderosos y cómo revelarlos lo cambió todo. Pero sobre todo, es una historia de amor. Un amor que persiste a pesar de todo. Un amor que transforma. Un amor que sana. Un amor que tiende puentes donde antes solo había abismos. Y si hay una lección que espero que quienes han escuchado mi historia hasta el final se lleven, es esta. Traten a todos con dignidad. No porque sepan quiénes son o qué tienen, sino porque todo ser humano merece respeto básico, porque nunca se conoce la historia completa de nadie, porque la persona que subestiman hoy podría ser precisamente la persona que cambie su vida mañana, porque al final la amabilidad no cuesta nada, pero su ausencia puede costarle todo.